caminando. Nuestro destino, la primera enunciado, ¿qué es lo que dice? Ser la iglesia que está en el corazón de Dios. Bueno, este es el primer enunciado. Nosotros no queremos imitar a nadie, no queremos hacer lo que se hace siempre, queremos ser la iglesia que está en el corazón de Dios. Y para eso se necesita un celo muy grande. Pero esto, cada cosa de estas las voy a ir explicando poco a poco y ampliándola más. Vamos a entrar en qué es nuestro destino, ser la iglesia que está en el corazón de Dios. Cuando uno piensa en cómo es la iglesia, obviamente tenemos el libro de Hechos y las cartas apostólicas. El libro de Hechos marca el tiempo en que Jesucristo deja encomendada la iglesia a sus discípulos. ¿Recuerdan? ¿Ah? Jesucristo va a ir al cielo. Jesucristo ya no va a estar físicamente, quiero aclarar, aquí con nosotros. Muchos han anhelado haber estado en los tiempos con Jesús para caminar del brazo con Jesús, físico. ¿Ah? Un día vamos a estar con Él. Un día le veremos cara a cara. Un día nos enfrentaremos con Él. El día en que Jesucristo venga por la iglesia, vamos a estar todos subidos en el cielo, alabando y glorificando su nombre. Estando juntos, abrazándole, viéndole cara a cara. Eso va a ser espectacular. Pero hoy, ¿sí? El Señor nos dejó el Espíritu Santo en la iglesia. Nos dejó su persona. Y dice la Biblia que por la fe, Jesucristo mora en nuestros corazones. Por la fe. Entonces Él está aquí, está en el Espíritu. Y nosotros con Él estamos. Entonces vamos a buscar, no a pretender, vamos a buscar de todo corazón ser la iglesia que está en el corazón de Dios. De corazón a corazón. Nuestro corazón con el de Dios. Nuestro corazón, por supuesto, viene arrastrando muchas cosas que no están completas. Aunque Él nos ha dado un nuevo corazón, el Señor dice que ha quitado el corazón de piedra de nosotros y nos ha puesto un nuevo corazón para que en Él el Señor escriba su palabra. Cada vez que nosotros leemos la palabra, lo que estamos haciendo es escribiéndola en el corazón. No es que automáticamente la palabra nos llega al corazón. La leemos y se escribe, la leemos y se escribe. Cuando nosotros queremos echar mano de la vida eterna, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a lo que Dios ya nos dijo y actuamos conforme nos dicta el Espíritu Santo lo que dice su palabra. Hermoso, ¿no es cierto? Así estamos caminando. Bueno, vamos entonces a empezar la primera escritura para respaldar esto. La encontramos en Hebreos 12:18. Les voy a decir la razón por qué voy a leer Hebreos 12:18. En Hebreos 12:18 se hace una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una comparación de la palabra que fue dicha en la ley y de la palabra que fue dicha por Cristo, ¿ya? Lo que hasta un momento era lo que Cristo había dictado. Cuando nosotros tenemos la Biblia, ¿sí? ¿Cuántos tienen Biblia? Todos tienen Biblia, pues claro, ahora muchos traemos el teléfono, ahí está la Biblia. Está bien, pero cuando nosotros tenemos la Biblia se compone en dos tomos importantes. No necesariamente el 50%, mucho más porcentaje está lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Amén. Y la otra parte se conoce como el Nuevo Testamento. Nosotros la tenemos toda junta. Todo esto es la palabra de Dios. Y cuando Cristo vino, nos vino a enseñar cómo vivir, cómo interpretar correctamente el Antiguo Testamento, cómo vivirlo y cómo vivir entre nosotros. Una nueva manera de hacerlo. Y entonces se llamó la nueva parte el Nuevo Testamento, donde aparecen los primeros 4 libros que habla de cómo Jesucristo lo hizo, cómo vino a enseñarnos las cosas que nos dijo. Pero la segunda parte del Nuevo Testamento, esto quiero que lo vea importante, se conoce como el libro de los Hechos y las cartas apostólicas. ¿Cuántos sabían eso? El libro de los Hechos y las cartas apostólicas. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién escribió las nuevas cartas apostólicas? La iglesia de Cristo, los nuevos creyentes, los apóstoles, los que empezaron ahora a vivir conforme Cristo enseñó.
¿Cuántos recuerdan ustedes que cuando hablamos del libro de Esther y dijimos que el rey le dijo a Esther, ahora que hay un edicto de muerte y tú tienes mi gracia y mi favor, escriban ustedes lo que quieran que se vaya a hacer en el segundo edicto? ¿Cuántos les sorprendió que no dijo el rey, yo voy a escribir? No dijo Dios, yo voy a escribir lo que se va a escribir ahí. Sino ¿quién lo iba a hacer? Esther y Mardoqueo. ¿Por qué Esther? Porque Esther ejemplifica la iglesia, ¿sí? Y Cristo como la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo, Mardoqueo. Entonces, el Nuevo Testamento está escrito por la iglesia y los apóstoles son la iglesia, y quien inspiró a los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento, la parte del Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién inspiró a escribir el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. Solo que ahora el Espíritu Santo bajo los nuevos mandamientos de Jesucristo. ¿No les parece maravilloso? ¿Ah? Así es como entonces nosotros vemos y entendemos lo que Dios nos está enseñando. Ahora, el libro de Hebreos, lo que vamos a leer, vamos a ver una comparación entre la ley y el Nuevo Testamento, entre la ley y lo que Cristo nos vino a enseñar. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas iglesias, como yo les dije, correctamente usan toda la Biblia, pero no toda la Biblia es para aplicarla hoy. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. El Nuevo Testamento es lo que nuevo que nos dejó. Y hay personas que, como no están siendo guiadas por el Espíritu Santo, leen el Antiguo Testamento y dicen, ala, pero todo lo que Dios pasó aquí, pero no sé qué, y no entienden, porque no lo están leyendo primero guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros sí leemos el Antiguo Testamento, pero lo aplicamos en el Nuevo, en lo nuevo que Dios hizo. Ahora escuchen esto. Cuando venimos a Dios, ¿cuántos vienen a Dios hoy? Cuando venimos al Señor y venimos a través de su palabra y venimos a través de lo que está escrito, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz del que hablaba. ¿Qué es eso? Está en el libro de Hebreos, está en el Nuevo Testamento. Se está refiriendo al momento en que Moisés subió al monte. ¿A cuál monte subió Moisés? A ver las tablas de la ley. Al monte Sinaí. ¿Sí? Muchos hasta el día de hoy, cuando peregrinan a Israel, van al monte Sinaí, suben al monte Sinaí. Si eso no es el monte, no importa. El punto es, quieren estar cerca de lo que pasó. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Está bien, históricamente está bien. Pero dice que ahora nosotros no nos habemos acercado a ese monte que se podía palpar. Hermanos, Dios no nos está llevando a un monte que se puede palpar. No se les olvide esto que les estoy diciendo. La palabra clave es un monte que se podía palpar. No estamos siguiendo a un monte que se puede palpar. También, cuando Moisés subió, dice que ese monte que ardía en fuego. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Había descendido Dios para hablar con Moisés. ¿Sí? También había una oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz del que hablaba. ¿Quién era el que hablaba? Dios. Todo eso que está, como nosotros ya pasamos por nuestra lectura, por esa parte, ustedes recordarán que Moisés fue el único que subió al monte, el único que podía soportar todo lo que ahí estaba pasando, porque para estar con Dios necesitaba algo especial. Dios le iba a dar las tablas de la ley. ¿Vamos a bien hasta aquí? Sigue diciendo, al sonido de trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron, vamos a ver quiénes la oyeron, los que la oyeron rasgaron, dice, rogaron que no se les hablase más.
porque no podían oír o soportar lo que se ordenaba. ¿Quiénes fueron los que oían todo esto? El pueblo. El pueblo se quedó abajo. Cuando el pueblo veía el monte y el fuego y las trompetas y la voz del que hablaba y lo que se oía, ellos dijeron, no podemos soportar esto. Por eso nosotros nos quedamos abajo. Moisés, anda tú. Y Moisés se hizo acompañar por una sola persona. ¿Por quién? Por Josué, su ayudante. Josué fue el que después tomó la posta para entrar al pueblo de Dios, ¿se da cuenta? Pero Josué no subió. Josué se quedó al pie. No subió. El único que subió fue Moisés. Y miren todo lo que está pasando ahí. Es tremendo. Es tremendo. No lo pueden soportar. Sigue diciendo, si aún una bestia tocara el monte, porque habían bestias normales, porque es un lugar abierto, desértico, un lugar, un monte, aún si una bestia lo tocara, sería apedreada o pasada por dardo. Dice aquí la escritura, y era tan terrible, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, el mismo Moisés, estoy espantado y temblando. ¿Cuántos ya se hicieron el cuadro? Siempre les he dicho, imagínense, trasládese a lo que pasó. El pueblo necesitaba ley. Ahora un solo hombre estaba subiendo al monte y todos los que estaban abajo estaban espantados. Si los que estaban abajo estaban espantados, ¿cuánto nomás Moisés, que fue el que subió? ¿Lo pueden ver? Pero a Moisés no le tocaba otro. A Moisés tenía que subir. Era el líder, era el hombre. Por supuesto que Moisés en muchas partes también es figura de Cristo. Pero aquí es Moisés la persona la que subió a estar con Dios para que Dios le entregase los libros de la ley. ¿Cuántos días estuvo Moisés arriba? 40. Y tuvo que regresar otros 40. ¿Para qué? Para que Dios le entregara las tablas de la ley. No voy a entrar a los detalles de eso porque no es el punto. Estamos hablando que no hemos nosotros ido a ese monte. ¿Cuántos dan gracias a Dios que no vamos a ese monte? Así empezó diciendo, se los voy a volver a mostrar. Ay, que me haga caso este aparatito. Ya, sí me hizo caso. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Todo eso que le pasó a Moisés, no nos toca a nosotros irlo a ver, no nos toca a nosotros irlo a palpar, no nos hemos acercado a ese monte, aunque muchos peregrinan para ir a ese monte. Ya vamos agarrando la idea por dónde va. Dice que Moisés era tan terrible lo que se veía, que dijo, estoy espantado y temblando, sino que si no nos hemos acercado a este monte, ahora quiero que vean el sino que. Eso quiere decir, ahora sí nos va a decir a dónde sí nos hemos acercado. ¿Cuántos quieren ver a dónde sí nos hemos acercado? O a dónde deberíamos de acercarnos. ¿A dónde no debemos de acercarnos? A este monte que se mencionó, ya lo hizo Moisés. Y fue tremendo. Ahora nosotros no tenemos que ir a ese monte como muchos cuando van a la Biblia, van al Antiguo Testamento, quieren poner en práctica el Antiguo Testamento. Simple. Y entonces por eso se meten en problemas, tienen que cumplir la ley. Nosotros ahora, ¿a dónde hemos ido? ¿A quién vino usted para buscar su salvación, para encontrar su salvación? A Jesús. Pero escuche lo que dice, cómo lo pone Hebreos, porque está hablando de un monte. Ahora nos va a hablar de otro monte, ¿sí? Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Este monte de Sión es la nueva iglesia. Aquel monte que se podía palpar, ahora les voy a enseñar otro monte que no lo pueden palpar. Pero usted dice, pero sí existe el monte de Sión. Claro, yo estuve ahí, yo lo palpé, pero yo palpé el natural. Pero antes de ir a tocar el monte natural, yo toqué el monte espiritual. El monte que se puede palpar no me interesa. El que me interesa es el monte que no se puede palpar. A lo espiritual. La parte natural se puede tocar. La parte espiritual se puede recibir. Se puede vivir en ella.
¿Cuántos se están gozando con esto? ¿Os habéis acercado al monte de Sión? Entonces, muchas de las escrituras que aparecen del monte de Sión, una de ellas es el Salmo, verifíquelo usted, el 48 o el 58, me dice para corregirlo lo que quede grabado. Habla sobre lo que es el monte de Sión espiritual. ¿Sí? Dice, no os habéis acercado al monte de Sión, sino os habéis acercado al monte de Sión. A ese, yo fui al espiritual. A Jerusalén la celestial. Si no está hablando del monte de Sión natural, tampoco está hablando de la Jerusalén natural. Está hablando de ¿cuál Jerusalén? La espiritual. Hay un monte de Sión natural y hay un monte de Sión espiritual. La iglesia es el monte de Sión espiritual. La iglesia es la Jerusalén celestial. Dice el Señor que nosotros vamos a estar en la Jerusalén celestial. Muchos creen que al final de historia, muchos van a ir a la Jerusalén natural. No cabríamos. Los miles y millones que han muerto en Cristo Jesús, más nosotros. No tiene sentido que Dios ponga todo en un lugar. Cuando otra vez le recuerdo que Jesús le dijo a la samaritana, cuando ella le preguntó, ¿dónde debemos de adorar? Nuestros padres dicen que aquí, donde estaba el pozo de Jacob, y los judíos dicen que allá en Jerusalén. ¿Qué le contestó Jesús? Mujer, la hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí ni adorarán allá, sino que adorarán a Dios. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque nosotros, hermanos, aunque somos naturales, nosotros le adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos ir a tocar el monte de Sinaí, peor el monte de Sinaí. Si tampoco necesitamos tocar el monte natural de Jerusalén, ni Jerusalén antigua. Yo estuve ahí, es penoso. Jerusalén antigua actualmente está tomada por musulmanes. Cuando ustedes vean los mapas de Jerusalén, pero mapas reales, no donde nos quieren pintar todo lo que es Jerusalén, el mapa real ocupado, véanlo en Google, googleen como dicen ahora, se darán cuenta que apenas los judíos tocan un pedacito de Jerusalén. ¿Saben cuál pedazo tocan ellos? La parte que les hace topar el muro de los lamentos. Por eso es que ahí si vemos abajo, en el muro de los lamentos está el muro. Ustedes han visto una y mil veces, o las veces que sea, han visto a los judíos y a la gente que peregrina ir a orar al muro de los lamentos. ¿De qué se estarán lamentando? De no tener Jerusalén, porque no la tienen. Y ahí se mantienen los judíos y tienen un lugar donde pueden estar, pero hasta ahí toparon. Del muro para atrás es Jerusalén y está tomada por los musulmanes. Y justo del muro para atrás está lo que es la piedra, lo que le han llamado la mezquita de Omar, esa gran cúpula dorada que ustedes ven en las fotos. Pero hasta ahí llegaron. Y todo el mundo quiere ir a tocar el mundo de los lamentos para ver si saca de ahí un milagro. Nosotros no necesitamos ir a tocar el muro de los lamentos para sacar de ahí un milagro. Nosotros necesitamos es creerle a Jesús, orar en el nombre de Él, ir a la Jerusalén espiritual, ser la iglesia de Cristo, y ser la Jerusalén espiritual y vivirlo. Porque yo no voy a regresar al monte que se podía palpar, porque no es ahí a donde voy. Yo he ido al monte de Sión, al espiritual, a la Jerusalén celestial. ¿Me estoy explicando? Escuche, ¿qué más hay ahí? Porque si aquí hubieran puesto lo que habría en lo natural, si fuera lo natural, lo hubieran dicho, ¿dónde están todos los musulmanes? Así lo hubieran puesto. Pero como no se trata de la Jerusalén natural, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¡Wow! ¡Qué alegre! Cuando usted va con la iglesia, está en la iglesia, hay multitud de ángeles. ¿Cuántos creen que aquí hay ángeles? El principal que está aquí es Cristo Jesús. Por Él venimos. Pero aquí están los ángeles. Ángeles
aburridos. Ángeles soñolientos. ¿Pero por qué? Pues si son ángeles, porque usted no los pone a actuar. Los ángeles están al servicio de la iglesia. Para eso están. A la compañía de muchos millares de ángeles. Así es que no crea que usted dice, ay, Señor, me mandas un angelito, sobrará uno. Por supuesto que hay suficientes. A la congregación. Ah, ¿usted a quién ha venido? A la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. Dios nos da un título a todos nosotros de primogénitos. ¿Cuántos sabían que en el Antiguo Testamento el único que recibía todos los beneficios era el primogénito? ¿Cuántos sabían esto? Levanten la mano los que lo sabían. Los que no, no se preocupen, no tenemos que saberlo todo. Pero en la Biblia dice, y lo hemos leído muchas veces, y usted quizás se ha hecho la pregunta, pero ¿por qué solo al primogénito le daban todo? ¿Por qué Jacob y Esaú se pelearon por la primogenitura y se quedó Jacob con la primogenitura? Porque le dijo José, le dijo Isaac, le dijo Esaú a Isaac su padre, padre, oraste por el equivocado, porque oró por el hermano. Ahora dame a mí la bendición del primogénito. No, le dijo él, tengo una sola bendición para el primogénito. No se imaginan cómo me erizo. Ustedes porque no me ven la piel, pero yo me siento erizo. De la emoción. Tengo solo una bendición para el primogénito. Y ya se la di a tu hermano. Ahora ven, voy a orar por vos y te voy a bendecir, pero no te voy a dar la bendición del primogénito. Pero nosotros, cuando llegamos a Cristo, somos hijos de Cristo, pero no somos hijos de segundo grado. Cuando yo llegué ya soy el número 361.850 millones de hijos de Dios. Yo ahí estoy en la cola. Cuando yo llego a Cristo, soy su hijo amado. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú llegaste a Cristo, eres su hija amada. Eres primogénita. Tienes todos los privilegios del primogénito, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso ahora entendemos, mire cómo no vale la pena ir al Antiguo Testamento. Yo creía que yo me convertí en el primogénito de mis hermanos, porque mis hermanos son 5, somos 5, incluyéndome. Yo soy el menor, pero como yo fui el primero que me entregué a Cristo, entonces dije, yo soy el primogénito ahora de Cristo, ¿no? Mis hermanos van a ir de segundo, y efectivamente todos mis hermanos se hicieron cristianos, pero yo estaba equivocado. Cuando ellos se hicieron cristianos, ellos también fueron primogénitos. Luis, lo siento mucho. El Señor me agarró de los cachetes, me hizo así. Mi hijito lindo. ¿Cuántos le hacen así al hijo cuando le quieren decir algo bonito? Yo me sacudía el cachete en la cabeza. Mi hijito lindo, te quiero mucho, te amo, pero también tus hermanos son primogénitos. Y si vos te crees que eres el primogénito, estás bien, pero no eres el primero. Eres el primero porque yo les di el primero a todos mis hijos. Ustedes se han acercado a la compañía de millones de ángeles, de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando yo creí, el Señor, a ver, ¿cómo es que dijo que se llamaba? Luis Armando Toledo López. Dije todo el nombre completo por si acaso hubiera otro, con ADN y todo, Señor. Entonces me inscribió en el libro de los cielos. Yo me he acercado no al monte que se podía palpar, sino que me he acercado al monte invisible, pero más real que lo que se ve. Ahora ya les dije algo que les tengo que aclarar. ¿Cuántos saben que lo que va a perdurar no es lo que se ve, sino lo que no se ve? A ver, a ver. No estoy hablando del aire, porque aunque el aire no se ve, es oxígeno. ¿Están de acuerdo? Hay
moléculas aquí volando. Pero lo que se ve va a ser destruido. Pero lo que no se puede destruir es el amor. Todo va a ser destruido. Tres cosas van a permanecer. La fe. Me vuelvo a erizar. La esperanza y el amor. Destruye el amor. Acabe con el amor. Es que yo no siento, ese problema suyo, que no lo sienta, pero de que existe, existe. Entonces, todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Así es que lo hecho un día se va a desaparecer. Pero nosotros estamos espíritu porque creímos y un día vamos a tener cuerpos glorificados para estar con el Señor. Señor, regrésame a donde me quedé porque hice un paréntesis. Ayúdame. ¿Les gustó el paréntesis que hice? Era necesario. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En eso estamos. Los que están inscritos en los cielos. Cuando Cristo fue al cielo, ya glorificado, Dios le dio el libro de la vida, donde estamos nosotros. Y todo lo que se iba a pasar después de que Cristo rescatara a la iglesia. Amén. En ese libro está mi nombre. ¿Y el tuyo? Amén. Asegúrese que no se ha borrado. Ay, no es algo difícil, pero ahí le... Venga otro día, porque si no, tampoco todo se lo voy a decir hoy. Si no, después dice, ¿para qué voy a ir si ya dijo todo? Seguimos viendo lo que está pasando ahí. Es una coma a los que están inscritos en los cielos. A Dios, a eso vamos. A Dios el juez de todos. Ese es el monte de Sión. Esa es la Jerusalén espiritual. Ese es a donde nosotros hemos ido. No hemos ido al que se podía faltar, sino que hemos ido al monte de Sión, al Dios juez de todos, al espíritu de los justos hechos perfectos. El espíritu de los justos, ¿hay aquí algún justificado? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí viene lo más glorioso. Hemos ido a Jesús. Gracias, Padre. Porque no fuimos porque éramos buenos. Fuimos por tu gracia y por tu misericordia. Fuimos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso es que es tan importante entender Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, la ley, el monte Sinaí. El Nuevo Testamento, anunciado en el Antiguo también, el monte de Sión, la Nueva Jerusalén, la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, la salvación, la vida eterna para sus hijos, los que hemos recibido a ese, hemos creído que Él hizo ese pacto con nosotros y nosotros recibimos la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado. Y esa sangre habla mejor que la de Abel. A ver, hermano, ¿por qué meten a Abel en esto? ¿Qué tiene que ver Abel? ¿Cuántos recuerdan a Abel? Bueno, buena memoria porque está en Génesis capítulo 1 y 2 y 3. Habían dos hermanos. Ya el hombre había pecado. Pero Abel, cuando fue a presentar una ofrenda a Dios, desde entonces está el honrar a Dios con nuestras ofrendas. Amén. No es un asunto que se inventó el hombre. Esto está desde los primeros hombres que estuvieron en la tierra. Vino Abel y presentó su mejor ofrenda. El macho cabrillo, el primogénito de los machos, el mejor. Nosotros no sabemos mucho de sementales, tal vez ustedes sepan más que yo, pero aquí hay un finquero, un ganadero,
Y siempre se sabe que hay un alfa, hay un primogénito, hay uno que es el que me gustaría quedarme para que esto reproduzca a los que vienen. Entonces yo voy a dar una ofrenda, pero no voy a dar lo mejor, porque lo mejor se queda conmigo para reproducir. Voy a dar los otros, que al final hasta un enfermo voy a dar, porque este no me sirve y lo voy a ofrendar a Dios. No, a Dios se le da siempre lo mejor. Abel le dio lo mejor. Abel no le importó que era su semental. Él fue y dio lo mejor que tenía y eso le agradó a Dios. Y Caín dio verduras y todo lo que dio, pero no le agradó a Dios la ofrenda. A veces a Dios no le agradan las ofrendas que se dan. Estoy de acuerdo que si yo tengo un centavo y es todo lo que tengo, doy. Pero no creo yo que es bendecir a Dios, ver de dónde tengo la fichita más chiquita, el billete más pequeño para darle a Dios. Como que si le estoy limosneando a Dios. Como que si Dios no se merece algo bueno. Entonces no le agradó. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no le agradó la ofrenda de Caín. Y Caín, en su molestia, en su pecado, fue y mató a su hermano. Y cuando Dios preguntó, estaba molesto Caín. ¿Por qué estás molesto, Caín? Si hiciste una buena ofrenda, ¿por qué estás molesto? A no ser que estés consciente que tu ofrenda no fue buena y que tu hermano ofrendó algo que también tú, yo lo califiqué como bueno, dice Dios, también tú lo calificaste como bueno y te dio envidia y fuiste y mataste a tu propio hermano. Pero cuando él mató a su hermano, Dios se llenó de ira y se fue y maldijo una vez más a Caín, porque la sangre de Abel derramada clamaba desde la tierra a Dios por justicia. La sangre de Cristo derramada, porque era un justo, porque era un primogénito, porque era limpio y sin mancha y sin pecado, clama también por todo el mundo. Y dijo aquí, el mediador del nuevo pacto, ¿cómo escribió ese pacto? Por su sangre. Y la sangre rociada de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Si Dios se airó porque fue derramada la sangre de Abel, ¿cuánto no más Dios se airó por cuanto la sangre de Cristo fue derramada? Pero esa sangre preciosa, para los que creemos, nos limpia, nos salva y nos hace primogénitos en el reino. Pero para los que no creyeron, esa sangre caída y derramada pide justicia también para los que hicieron y no se arrepintieron. Porque vino el Hijo de Dios, entregó su vida y no se arrepintieron. La sangre de Cristo tiene dos efectos. Para los que creen, nos limpia de todo pecado. Nos quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para los que no creen, para los que lo creen conforme el Antiguo Testamento, para los que creen del sacrificio que fue en el Antiguo Testamento, tienen que venir año y a año volver a hacer sacrificios. Pero el sacrificio de Cristo fue una vez por todas. Y cuando usted cree, es limpio de sus pecados.
No nos hemos acercado al monte Sinaí, no nos hemos acercado a la ley, aunque la leemos. Yo nunca desestimo el Antiguo Testamento, hermano. Yo no lo desestimo. Toda es palabra de Dios. Amén. Pero gracias doy por nuestro Dios, porque nos mandó a su Hijo Jesucristo. Y al mandarnos a su Hijo Jesucristo, Él vino y estableció un nuevo pacto para mí. El pacto anterior de la ley quedó atrás por establecer el nuevo. Y yo camino en el nuevo pacto de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. ¿Cuánto les gusta el libro de Hebreos? Mire, qué belleza lo que hemos tenido ahí. Yo estuve con un maestro de la palabra, maestro respetado, yo lo respeto mucho, creo que es un maestro, pero no por eso lo sabemos todos, todo, ¿no es cierto? Yo no sabía, pero él era catedrático, pagado para enseñar el libro de Hebreos. Ese era el libro que él enseñaba en un instituto teológico, porque creo que no era a nivel universitario, pero sí instituto teológico. Él enseñaba el libro de Hebreos. Por varios años, la cátedra que le daban a él siempre era Hebreos. Así es que varias veces había enseñado Hebreos. Cuando yo le hablé de la diferencia de Sinaí con el monte de Sión, él rápido pensó en el Sinaí natural y pensó en el Sión natural. Existe un Sión natural. El monte de Sión donde está Jerusalén, actualmente está en el oriente. Ahí donde se están dando de balazos, ahí está. Ahí donde todo el mundo quiere ir porque quiere estar donde estuvo Jesús y quiere ir a recibir una bendición. Ahí está el monte. Él creía que yo le hablaba de este. Yo dije, no, yo no te hablo de este, yo te hablo del espiritual. Bueno, dice, sí, hay la Jerusalén espiritual, hay el monte de Sión espiritual. Sí, como dicen Hebreos. La diferencia que hacen Hebreos. Me dijo, yo soy catedrático del libro de Hebreos y lo doy cada año, cada 6 meses que se repite el semestre, no sé cómo era la cosa. Y está diciendo eso que tú estás diciendo. Gracias a Dios, nos sentamos y abrimos la Biblia. Tum, 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 tum. Él no tuvo que leerme una segunda vez. Con una vez que leyó se dio cuenta y dijo, Luis, he estado leyendo y enseñando este libro y no había visto esto. Es espectacular. ¿Cuántos creen que es espectacular? Porque nuestro destino, hermanos, no es Jerusalén física. Nuestro destino no es el monte de Sión físico, menos el monte Sinaí. Puedo ir a ver, puedo ir a conocer como puedo ir a ver las cataratas del Niágara. ¿Me va a sumar más ir a Jerusalén? Sí, porque ahí hay historia. Sí, porque puedo entenderla, pero cuando estuve, no se imaginan cómo me dolió el corazón para ver toda la religiosidad que está alrededor de Jerusalén para vendernos souvenirs, para cobrarnos un tour, para llevarnos a iglesias hechas por hombres, cuando yo puedo ir a la iglesia de Cristo y estar ahí. Me dolió. Aprendí muchas cosas. Si me preguntan si recomiendo, puede ir, pero espero que vaya con un corazón correcto. Espero que primero tenga un encuentro con el Dios vivo. Espero que primero usted tenga y entienda quién es Cristo para usted y cómo Cristo le da la vida eterna. Amén. Y cómo usted sí está en el monte de Sión. ¿Cuántos están ahorita en el monte de Sión? ¿Cuántos están en la Jerusalén celestial? ¿Cuántos son los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida? Aleluya. No es iremos a estar. La salvación se tiene hoy y un día seré salvo. ¿Sí? Un día hoy estoy y un día estaré.
¿Cuántos entendemos esto? No importa si esa parte no la entendemos, con que la sepamos, que hoy somos salvos y mañana lo seremos. Porque hay un día que Cristo va a venir y estaremos con Él, pero la salvación empieza hoy y ahora. Hoy empiezan todos los beneficios. Y regreso un poquitito a Esther. Ay, Luis Toledo, ¿cuándo vas a parar de Esther? Ya se acabó. ¿Por qué? Es que es hermoso. Es hermoso ese libro, lo que nos ha dejado. ¿Mm? Esther ya estaba hecha, ya habían colgado a Amán, pero ellos escribieron nuevos edictos, Nuevo Testamento. Ahora tengo que leer el Nuevo Testamento y ver qué hizo la iglesia, cómo se portó, cómo enseñaron los apóstoles, qué dijeron, cómo hacerlo para que yo también haga. Y al final, salve a los que quieran salvarse con Cristo Jesús. Al predicar este evangelio, estoy salvando gente. No existe trabajo, posición más honrosa que ser un hijo de Dios que haga su palabra. No tienes que ser apóstol, evangelista, profeta y maestro. No tienes que ser un doctor de la ley. Tienes que ser un hijo obediente que predica su palabra. Y el Señor te levante para algún ministerio es otra cosa. Pero tú asegúrate que estás siendo levantado como hijo y que hace su parte. Porque si llegas a ser cualquiera de estos ministros, pastor o lo que sea, pero no cumples con el papel de Dios, estás igual que fuera. Has logrado un título religioso, pero puedes serlo también y mantenerte con Dios. Amén. Enfocado, enfócate correctamente. Y lo que a este hermano le había faltado era enfocarse en ver un monte, y él sí veía la comparación de los dos montes, pero nosotros nos vimos a él. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero nosotros iniciamos como iglesia con el nombre Monte de Sión. Así nos llamábamos, Monte de Sión. Resultó que fuimos a inscribirlo al registro y ya estaba inscrito el nombre Monte de Sión. Solo Dios sabe por qué yo me quedé con esa respuesta. Normalmente yo no me quedo con una sola respuesta. Normalmente yo voy, mando a alguien más, si alguien más no va, voy yo averiguo. Entonces mandé por una segunda vez, nada más. Y no puse Monte de Sión, sino que puse Monte Sión, sin el D, para ver si con ese nombre, Monte Sión, porque ya cambia un poco el nombre y en el registro no pueden haber dos Monte de Sión. Yo puse solo Monte Sión para ver si me lo aceptaban. Y también me lo rechazaron porque ya estaba tomado el nombre. Y yo desistí. Entonces pensamos en otro nombre, pero cuando pensamos en otro nombre, todos los otros nombres ya estaban llenos. ¿Y sabe cómo nos llamamos hoy? Ciudad Real. ¿Qué tiene que ver con la realeza a la que el Señor nos ha llamado? Ay, pero ese nombre no está en la Biblia, hermano. Seguro que al leer esto no está en la Biblia ese concepto, sino el nombre del concepto. Está el concepto. Estoy hablando bien porque dice concepto. No, no dije concepto, concepto. ¿Está el concepto en la Biblia de Ciudad Real? Por supuesto. Yo soy ese monte. Yo soy esa ciudad celestial. Yo soy el monte de Sión. Soy la ciudad real. Usted sabe que la Biblia dice que David amó el monte de Sión. No se refería a David al físico. Ay, sus palacios de Jerusalén, sus adornos. Es que vino la reina de Saba y quiso conocer Jerusalén y se quedó encantada, era más bonito que todo. Pero ella no vio la verdadera ciudad, ella vio la física, la que podía comparar con otros reinos de la tierra. David, cuando dice que amaba a Sión, estaba viendo Sión espiritual.
David estaba viéndonos a nosotros, porque él era un profeta. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió muchos de los salmos. Entonces, hermanos, yo soy feliz viendo cada vez la iglesia de Cristo ser levantada. Y cuando yo les predico estas cosas, les predico con toda esperanza, con toda certeza de que ustedes van a agarrar la idea. No solo la idea, van a vivir el concepto. Van a vivir una vida libre, sin religiosidad. Y cuando lean el Antiguo Testamento lo van a leer con los ojos del Espíritu Santo del nuevo pacto de Cristo. Y ¡pum! La lupa. ¡Wow! ¿Cuántos han tenido dificultad en ver una letra pequeña y alcance tienen una lupa y se la ponen? ¡Wow! ¡Pum! Siempre que lea el Antiguo Testamento y el Nuevo, léalo con los ojos del Señor, con el Nuevo Testamento, con la revelación que Cristo trae a la iglesia.